Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Espero que estén muy bien en estos momentos que estén escuchando esta plática, este tutorial, que estén en sus mejores momentos, que estén muy motivados, muy felices. Siempre hay razones para estarlo, siempre hay situaciones problemáticas o en un momento dado, pues procesos difíciles, pero si nos ponemos a analizar en realidad lo que ha sido nuestra vida y si están en este proceso de pensión, es que en realidad han tenido una vida pues tal vez difícil, pero con muchos logros. Entonces hay motivos para estar muy contentos siempre, porque siempre tenemos a nuestro alrededor a personas eh, pues que nos quieren, a las que queremos, y eso es lo importante. Entonces, bueno, en esta plática es una secuela, podríamos decir, de una plática que ya ustedes vieron y que se llama, que titulamos Modalidad 40, un año y me pensiono. Y muchas personas nos solicitaron que se hiciera bajo esa misma temática el caso de modalidad 40, 2 años y me pensiono. ¿Por qué? Porque es la situación de varios de ustedes. Ojalá, ¿verdad? Todos pudieran cotizar 5 años en modalidad 40, que son el ideal, podríamos decir. Hay casos particulares, pero en términos generales el ideal es, como lo hemos hablado, cotizar en modalidad 40 5 años, porque son 250 semanas el salario que se va a tomar de esas 250 semanas para el cálculo de la pensión. Entonces es por eso que se habla de cotizar estas 250 semanas para precisamente tener la oportunidad de que sea con pues el salario topado, que sea el que se tome en cuenta. Entonces, en este caso, nosotros les vamos a plantear una tabla, incluso un poco con más casos que en la pasada, para que ustedes vean con ejemplos en donde ustedes se puedan ubicar en qué situación están, con ejemplos de qué es lo que pueden lograr si se pensionan o si cotizan modalidad 42 años y después se pensionan. Estamos hablando de 2 años con el salario topado. En este caso estamos tomando el salario topado de este 2023. Como siempre acostumbramos a dar un poquito de introducción a esto. Vamos a ver la tabla, que eso es lo más importante, que es lo que quiero que vean para que ustedes, como comentábamos, se ubiquen en alguna situación y puedan tener la idea de qué es lo que les puede corresponder. Pero yo sé que muchos de ustedes ya saben, ya conocen, ya están informados de modalidad 40. ¿Qué es modalidad 40? Pero hay muchas personas que no, porque están introduciéndose en este mundo de las pensiones, porque tienen 50 años, porque ya están pensando en que pues dentro de unos 5 años, ¿verdad? Ya tengo que tal vez iniciar con esa cotización lo más alto posible para lograr, si su objetivo es pensionarse a los 60, lograr pensionarse con el más alto salario. Pero hay muchas personas que todavía no saben qué es modalidad 40. Y como el tema es precisamente 2 años de cotización en modalidad 40, sí quiero que por lo menos les informemos a todos ustedes que no saben o han escuchado algo, pero no tienen esa información todavía muy bien definida de qué es modalidad 40. Se habla mucho de modalidad 40, pero no sabemos qué es. Entonces, siempre les he explicado en otros tutoriales la historia o el antecedente. Voy a tratar de que no sea tan profundo, ¿verdad? En este caso, sino que sea lo más necesario. Pero cuando todos ustedes han cotizado, se han contratado en una empresa privada, en este caso, el patrón, esa empresa tiene la obligación de darlos de alta a ustedes, como se le llama coloquialmente, darlos de alta en el IMSS. Es una de sus obligaciones.
Cuando ustedes son dados de alta en el IMSS, hay alguna parte de su salario como aportación que se va a la Afore, que es la administradora de los fondos de retiro. ¿Qué es esa Afore? Esos fondos que se van de su salario siempre que estén ustedes cotizando en una empresa, precisamente es un respaldo que se va a tener para cuando ustedes se quieran pensionar, para estos momentos en los que ya están pensando en su pensión. Hay un recurso, hay un ahorro en la Afore, en cuentas, y en una de ellas es precisamente la de cesantía en edad avanzada y vejez, en donde se va haciendo un ahorro con esas aportaciones que su patrón, usted y el gobierno tienen que hacer para esa cuenta, para cuando usted tenga 60 años y se quiera retirar, ahí va a estar ese ahorro. Entonces, si usted deja de trabajar o de cotizar en una empresa y usted se dedica a otra cosa como trabajador independiente, usted se casó y ya no siguió trabajando en una empresa, hay la oportunidad de que usted haga esas aportaciones porque ya no está en una empresa, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, que se tenga la oportunidad de precisamente continuar con esa continuación, continuar en la continuación, porque así se llama en realidad modalidad 40, es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Es decir, que usted decide que como ya no está cotizando con un patrón en una empresa, pero no quiere dejar pasar ese tiempo sin que siga sumando para ese ahorro de cuando usted se va a pensionar, entonces usted puede registrarse en alguno de los esquemas. Hay varios esquemas, entre ellos modalidad 40, trabajador independiente, trabajador empleado del hogar, en fin. Pero estamos enfocándonos en modalidad 40, entonces ese es uno de los esquemas en los que usted puede seguir cotizando. ¿Cómo? Registrándose en ese esquema a través de una inscripción que la puede hacer directamente en línea, la puede hacer en una ventanilla con todos sus documentos. Esa es la forma en que usted puede seguir aportando, ahorrando, sumando semanas para cuando usted se pensione. Y este esquema, que en este caso estamos hablando de modalidad 40, no solo nos sirve para sumar semanas, como lo hemos visto en muchas pláticas, sino para aumentar un salario promedio, sumar semanas, activar su conservación de derechos. Pero en este caso, que estamos hablando de cotizar 2 años en modalidad 40, está enfocado a que es para las personas que ya están en este proceso de pensión, y el proceso no es en el momento en que usted va a registrarse, no, o ya va en este caso a pensionarse, es precisamente una planeación anticipada, ¿verdad? Para que en el momento ya de su pensión llegue con los mejores elementos. Es decir, este plan de cotizar 2 años en modalidad 40 precisamente es parte de ese proceso que queremos que sea exitoso, y que si ya estamos en la edad de 58 años o de 55 años y solo quiero cotizar 2 años en modalidad 40, aquí se está hablando de cotizar con el más alto salario, que comúnmente le llamamos salario topado, que se refiere a 25 UMAS del año en que usted se registre, ¿verdad? En este año, 25 UMAS, el salario topado en este 2023 equivale a un salario diario de registro de 2,593.50, y también corresponde a un pago de 8,803 pesos en promedio mensuales. Entonces, eso es cotizar modalidad 40 con un salario topado, que es el ejemplo que vamos a poner. Como comentábamos al principio, se habló de un año, ¿verdad? Porque muchas veces toda su vida cotizó con salarios bajos, y ¿qué nos daba o qué nos da en esos ejemplos que vimos? Un año.
solo tengo para cotizar un año con salario topado, que equivale a más de 100,000 pesos. Entonces, ¿qué me da? Yo hago el esfuerzo, reúno la familia, me van a apoyar, precisamente cubriendo esta cuota de 8,000 pesos mensuales durante un año, nada más. Eso lo vimos en el tutorial pasado. Y en este caso es, ¿y si cotizo 2 años en modalidad 40 con pues salarios? Aquí precisamente en estos ejercicios vemos 3 ejemplos de salarios promedio diferentes. Uno muy bajito de 250 pesos de salario promedio en los 3 años anteriores, porque recuerden que aquí vamos a hacer 5 años, ¿verdad? En términos generales, porque se habla siempre de más bien de 5 años, pero la realidad es que son las últimas 250 semanas, que son 4.8 años. Pero si en los anteriores 3 años que me van a tomar en el cálculo de mi pensión para promediar mi salario, mi promedio es de 250, que es muy bajito. ¿Qué pasa si yo cotizo 2 años en modalidad 40 con este salario topado del que acabamos de hablar? Eso es lo que vamos a ver en la tabla para que ustedes vean qué es lo que pueden lograr, que ustedes vean y se ubiquen en alguna de estas situaciones para que tengan la idea de qué es lo que pueden lograr. Y ese es el objetivo de esta tabla. Entonces, vamos a ver la tabla. Este es el gráfico precisamente en donde vamos a ver estos ejemplos que yo les hablo de, bueno, si se pagan 2 años en modalidad 40, que en este caso el ejemplo es con 25 UMAS, 2 años con 25 UMAS, teniendo 3 años antecedentes con diferentes salarios promedio. En este caso, por ejemplo, aquí estamos hablando de 3 ejemplos de salario promedio. Cuando han tenido en estos 3 años 250 pesos de salario promedio, más los 2 años con el salario topado, o en este caso, que hayan tenido en estos 3 años anteriores un salario promedio de 800 pesos o en este caso 1,000 pesos de salario promedio en los 3 años anteriores, ¿no? Esa es la idea de esta tabla, que ustedes se puedan ubicar y ustedes puedan ver la importancia que tiene que se cotice en modalidad 40 el mayor número de tiempo posible. Sabemos que todos quisiéramos cotizar 5 años, pero si no se es posible, mi posibilidad es que sea un año, como lo vimos en el gráfico anterior, pues es un año para que ustedes vean qué es lo que pueden lograr con un año, teniendo precisamente estos salarios promedios anteriores. En el caso de un año, pues los 4 años anteriores, el salario promedio que se tenía. En este caso, en este gráfico es, si cotizo 2 años en modalidad 40 topado con 25 UMAS y mi salarios promedios anteriores son o 250 u 800 o 1,000 pesos, ¿qué es lo que puedo lograr? Eso es lo que lo que quiero que ustedes vean en este gráfico. Entonces, en este caso, la inversión aproximada de estos 2 años, estamos hablando de 240,000 pesos. Y son ejemplos muy actualizados, porque aquí estamos tomando 2 meses que quedan de este 2023, más un año, en este caso todo el 2024, más los 10 meses del 2025. Y estos son los salarios promedio de esos ejemplos, de esa situación, porque lo que quiero que vean es que sean ejemplos actualizados. Entonces, en este caso, 2 años, estamos hablando de un aproximado de una inversión de 240,000 pesos. En el de un año vimos que pues son más de, o sea, serían 120,000 pesos, ¿no? Aproximadamente por un año de esa inversión. Entonces, aquí tenemos precisamente que si tenemos un caso en donde yo tengo 750 semanas, llego a un número de 750 semanas cotizando en los 3 años anteriores un salario promedio de 250, pero cotizo
2 años en modalidad 40 al topado, voy a llegar a un salario promedio de 1,228 pesos y voy a poder obtener una pensión a la edad de 60 años de 9,000 pesos, a la edad de 65 con estas 750 semanas, que estamos dando ejemplos con un número de semanas muy bajito para que cualquiera de ustedes que esté en alguno de estos casos pueda identificarse y pueda orientarse y tener la idea de qué es lo que puede lograr. Entonces, con 65 años, con 750 semanas, con un salario promedio en los últimos 3 años de 250 pesos. Entonces, aquí vemos que puedo lograr pensión a los 60 de 9,000 y a los 65 de 12,000. Otro ejemplo, si en los últimos 3 años mi salario promedio es de 800 pesos, pero cotizo 2 años al topado y llego con 750 semanas, a los 60 años yo me voy a poder pensionar con 11,000 y a los 65 con 15,000. Aquí es importante, en este primer ejemplo, con este número tan bajito de semanas, llego a una pensión de 9,000. Hay que analizar, es por eso que es tan importante que ustedes hagan su planeación muy particularmente, porque en este caso, si estamos hablando, como les comenté al inicio, que se está considerando que coticen a partir de este mes de noviembre del 2023, 2 años van a terminar su cotización de 2 años en el 2025. En el 2025, la pensión proyectada mínima podría ser de 8,600. Hay que evaluar aquí contra lo que yo voy a recibir. Es por eso, en este caso a los 60 años, ¿verdad? Si es a los 60 años, pues bueno, hay que evaluar. Es por eso que es tan importante siempre una planeación muy personalizada para su caso particular. No esas corridas de actualizar cada año el salario y te doy el cálculo a los 60, 61, 62, 70, 63, 64 y 65. No, es que la pensión se calcule de acuerdo a su situación muy particular, con sus necesidades y sus requerimientos muy particulares. Precisamente por eso estamos viendo estos ejemplos, para que se den una idea. Si ustedes en los últimos 3 años tuvieron un salario promedio de 800 pesos y llegan a 750 semanas, a los 60 años van a tener una pensión de 11,000, a los 65 de 15,000. Si ustedes tienen un salario promedio que corresponde a esto, un salario promedio en los últimos 3 años de 1,000 pesos y cotizan 2 años con el salario topado a partir de este 2023, que es el ejemplo, van a obtener a los 60 años una pensión de 12,000 y a los 65 de 16,000. En esta columna ustedes van a ver en cómo se convierte su salario promedio de 1,000 pesos 3 años. Con 2 años de salario topado va a llegar a un salario promedio de 1,665, en este caso de 1,519. Esto lo hicimos con un ejemplo de 750 semanas, que son muy poquitas, pero que a partir de ellas pues ya podemos ver que nuestras pensiones pueden mejorar con la cotización de 2 años en modalidad 40 topado. Aquí vamos a continuar con este ejemplo, pero ahora llegando a un número de semanas de 900. En este caso, en los mismos salarios promedio, ¿verdad? Si usted los últimos 3 años tuvo un salario promedio de 250 pesos, que es muy bajito, y cotiza 2 años en modalidad 40 con el topado y llega a la cantidad de 900 semanas, a los 60 años va a tener una pensión de más de 11,500
y a los 65 de más de 15,500, que ya son pensiones que nos pueden ayudar para nuestros gastos básicos. Creo que son simplemente 15,000 pesos, creo que ya son buenas pensiones. No son pensiones tan extraordinarias de más de 50,000, pero son pensiones que nos pueden ayudar en nuestra vida. En este caso, si su salario promedio de los últimos 3 años es de 800 pesos, aquí y llegamos y cotizamos 2 años en modalidad 40 topado, llegamos a 900 semanas. Entonces vamos a tener a los 60 años una pensión de más de 14,500 y a los 65 una pensión de más de 19,500. Entonces, aquí, si mi salario promedio de los últimos 3 años es de 1,000 pesos y llego a 900 semanas cotizando 2 años más de salario topado, considerando a partir del 2023, como aquí lo estamos manejando, nuestro salario se va a convertir, en este caso, como lo estamos viendo, 1,000 pesos 3 años anteriores, cotizo 2 años en modalidad 40 con el topado, se va a convertir a un salario promedio de 1,665 pesos, y si llego a las 900 semanas, voy a tener una pensión a los 60 años de 15,000 pesos, más de casi 16,000, y una pensión a los 65 años de más de 21,000 pesos. El caso de tener 1,000 semanas y los 3 años anteriores, un salario promedio de 250 pesos. Cotizo 2 años en modalidad 40 con 25 UMAS, con el topado. Mi salario promedio se convierte en 1,228.91 y puedo alcanzar una pensión a los 60 años de más de 13,000 pesos y a los 65 años de casi 18,000 pesos. Si mi salario promedio es de 800 pesos en los últimos 3 años y cotizo 2 años en modalidad 40 topado, 25 UMAS, como lo vimos acá, topado del 2023. Cuando llego a las 1,000 semanas, si mi suma de semanas son 1,000 semanas, mi salario promedio se va a convertir en 1,549.17 y mi pensión a los 60 años va a ser casi de 17,000 pesos, con un salario promedio de 800 en los últimos 3 años, que es un salario promedio bajito. Entonces voy a llegar a una pensión de 17,000 y con un número de semanas en realidad bajo o en realidad promedio, ¿verdad? Creo que muchas personas afortunadamente llegan a 1,000 semanas. A los 60, 17,000 prácticamente, y a los 65, más de 22,500. Si mi promedio es de 1,000 pesos en los últimos 3 años, mi salario promedio de los últimos 3 años es de 1,000 pesos y tengo 1,000 semanas, mi salario se va a convertir, mi salario promedio, cotizando 2 años en modalidad 40 al topado, se va a convertir en 1,665.53 y me va a permitir tener una pensión de más de 18,000 pesos a los 60 años y de más de 24,000 pesos a los 65 años. Y quise extenderme en ejemplos con 1,200 semanas, con 1,500 semanas, con 1,800 semanas, para que ustedes tuvieran una mayor cobertura en estos ejemplos y que se puedan ubicar en alguno de ellos. Entonces, si mi promedio de salario los últimos 3 años es de 250 pesos, es decir, mínimos, y yo cotizo 2 años en modalidad 40 topado,
del 2023 en adelante, que estamos considerando que se terminaría en 2025, y sumo la cantidad de 1,200 semanas, mi salario promedio se va a convertir en 1,228.91 y voy a lograr a los 60 años una pensión de 16,500 y a los 65 de casi 22,000 pesos. Y esto es con un salario promedio en los anteriores 3 años de 250 pesos, que es algo un número de, un salario promedio muy bajo, un número de semanas muy estándar, que bueno que lleguen a ese número de semanas. Entonces aquí el otro ejemplo, con un salario promedio en los últimos 3 años, este es el salario promedio, los últimos 3 años de 800 pesos, cotizo 2 años en modalidad 40, llego a 1,200 semanas, yo voy a tener una pensión a los 60 años de más de 20,000 pesos, casi 21,000, y a los 65 de casi 28,000 pesos, con un salario promedio de 800 en los últimos 3 años antes de cotizar estos 2 años topado. Si yo tengo un salario promedio de 1,000 pesos en los últimos 3 años y cotizo 2 años con salario topado, mi salario promedio va a aumentar a 1,665 y si llego a 1,200 semanas, voy a obtener una pensión a los 60 de más de 22,000 pesos y casi 30,000 pesos a los 65 años. Ahora ya con un número mayor de semanas, 1,500, llego a 1,500, pero mi salario promedio de los últimos 3 años es muy bajito, 250 pesos de mi salario promedio, porque toda la vida coticé con salarios bajitos, 3 años, tomo los últimos 3 años de ese salario, pero cotizo 2 años en modalidad 40 con 25 UMAS, es decir, topado, y llego a 1,500 semanas, a los 60 años, solo con 2 años de cotización en modalidad 40, voy a llegar a más de 25,000 pesos de pensión y voy a obtener a los 65 años más de 28,000 pesos de pensión. Si tengo un salario promedio en los últimos 3 años de 800 pesos y cotizo 2 años en modalidad 40 con el salario topado y llego a 1,500 semanas, a los 60 años voy a tener una pensión de casi 27,000 pesos o a los 65 años de casi 36,000 pesos. Y si tengo un salario promedio de 1,000 pesos en estos últimos 3 años, cotizo 2 años topado, llego a 1,500 semanas, a los 60 años voy a tener una pensión de casi 29,000 pesos y a los 65 años una pensión de casi 40,000, aunque podríamos decir aquí más de 38,500 pesos. Y en nuestro último ejemplo, con 1,800 semanas, que lleguemos a 1,850, a 1,800 semanas, pero yo he cotizado los últimos 3 años con mínimos. Tengo un salario promedio de los últimos 3 años de 250 pesos, pero cotizo 2 años en modalidad 40 con 25 UMAS, entonces, y llego a 1,800 semanas, a los 60 años voy a tener una pensión de más de 26,500 y a los 65 años de más de 35,000 pesos. Si mi salario promedio de los últimos 3 años son 800, pero llego a 1,800 semanas,
mi pensión va a ser a los 60 de más de 33,000 pesos y a los 65 casi 45,000 pesos. Y en el caso de que mi salario promedio de los últimos 3 años sea de 1,000 pesos y llegue y cotice 2 años en modalidad 40 topado y llegue a 1,800 semanas, mi pensión a los 60 años va a ser de 36,000 y a los 65 de casi 50,000 pesos. Aquí precisamente el objetivo de este gráfico es que ustedes vean las bondades y los logros que se pueden tener cotizando en modalidad 40, no necesariamente los 5 años. Aquí estamos viendo el ejemplo con 2 años y ya lo vimos con 1 año. Ese año y esos 2 años, por supuesto, sí tiene que ser pues con las 25 UMAS al topado, porque aunque es muy poco tiempo, nos pueden ayudar y aquí lo vemos a lograr pensiones de casi 50,000 pesos con un número de semanas de alto, ¿verdad? En este último ejemplo, pero con aquí pensiones, en este caso, con 1,000 semanas, que es un promedio muy recurrente en todos ustedes, afortunadamente, o en muchos de ustedes, y que se pueden lograr pensiones de casi 20,000 o casi 25,000 pesos con solo 2 años de cotización en modalidad 40. Espero de verdad que les sea de utilidad este gráfico. Tratamos de hacerlo lo más claro posible y también comentarles que es actualizado, es decir, considerando ya quienes inicien su cotización de estos 2 años a partir del mes de noviembre de este año y que va a terminar en el 25, para que ustedes tengan lo más aproximado posible estos ejemplos. Entonces, bueno, pues como siempre, es con mucho cariño y con la idea de que les sea de utilidad en este proceso de pensión y que logren pues su mejor pensión, la mejor pensión para cada uno de ustedes, como es nuestro eslogan. Bueno, pues ya vimos la tabla, ¿verdad? El gráfico, en realidad, de estos ejemplos que pues nos está dando este esquema de cotizar 2 años en modalidad 40. Y como siempre, de verdad, yo les agradezco muchísimo su atención, les agradezco que se suscriban, que vean nuestro video. De verdad que sí les recomiendo y les encomiendo que vean los videos. De verdad, cada plática es un tema. Aunque sea un tema que ya hayamos visto, siempre tiene nueva información o una nueva perspectiva. Entonces, yo les agradezco muchísimo su atención. Vean los videos, compártalos con las personas que ustedes crean que les puede ayudar esta información. Denle like si les gusta, nos ayuda mucho. Suscríbanse, compártanlo. Háganos los comentarios que siempre nos hacen tan bonitos esos comentarios. De verdad que con nada los podemos compensar, pero sí los agradecemos de corazón cada uno de esos comentarios que nos hacen, que de verdad, qué corazón tan grande, qué mente tan grande tienen. A veces nos sorprendemos de ver esas frases tan bonitas que nos dicen. Y bueno, agradecemos mucho esa atención. Pues síganla teniendo para que podamos seguir nosotros compartiendo la información. Y como siempre se los comento, si ustedes requieren de una planeación de pensión, de una asesoría para alguna información que requieran para ver su caso particular, para que ustedes planteen pues las dudas que tienen o soliciten la información que requieran o ya quieren hacer su planeación de pensión, con mucho gusto los atendemos. Directamente cuando ustedes ya contactan o contratan alguno de estos servicios, la comunicación es conmigo. Yo directamente los atiendo para que veamos su estrategia de planeación. Los atiendo para que ustedes me expongan sus dudas,
les brindemos la información, en este caso que ustedes requieran, con mucho gusto es directamente conmigo. Los contactos pues los atienden, ¿verdad?, a alguna persona que está dedicada a darle la información, y siempre ya saben que aparece en la parte inferior de nuestro video los datos de contacto, como son el número de WhatsApp, que es el 55 53 19 49 53, o el correo que es capitalhumano_renovado@gmail.com. Aquí aparecen abajo, por si se los comento mal, ¿verdad? Pero aquí aparecen siempre esta información. Entonces, como siempre, pues estamos a sus órdenes, y con mucho gusto yo los atiendo con mucho gusto y con mucho cariño. Y ya saben que siempre hemos comentado alguna frase, hemos tratado de darles alguna dinámica para que, enfocada sobre todo a esta unión familiar. Estábamos comentando la plática pasada, precisamente pues de estas fechas que acaban de pasar, de nuestro Día de Muertos, ¿verdad? 2 de noviembre, esta cultura tan bonita que tenemos de poner estas ofrendas, que a veces no nos damos tiempo, pero siempre hay que darnos tiempo para hacer y para continuar con esas tradiciones tan bonitas que además nos unen. Es una dinámica. El poner la ofrenda precisamente es una dinámica que pues ya que se le diga, ¿verdad?, a los hijos, a los nietos, a ver, tú ayúdame aquí a poner el altar, de cómo siempre se pone pues la foto, la comida, que a las personas que ya se nos adelantaron pues les gustaba, o alguna costumbre que tenía, ¿verdad?, la persona, algún gusto particular. Esa es una dinámica precisamente ancestral que nos une, el que entre todos, y si no se acostumbra, porque finalmente a veces ya los jóvenes ya no les gusta poner este tipo, o no participan, pues hay que hacerlos que participen. Precisamente en estos eventos, esa es una dinámica que une a la familia y que es tan bonita, y decir, mira, a ver, tú cómprame el pan de muerto que tú creas o que a ti te guste, ¿no? A lo mejor los jóvenes ya nos traen ahí unos panes un poco más, más modernos, ¿no? Ya a lo mejor de colores, porque ya hay de todo. Pues bueno, se vale, hay que incluirlos. Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver, tú te encargas, a ver, tú compra el pan que tú quieras, tú trae la fruta. Y bueno, pues a lo mejor el sábado ponemos antes de estas fechas, o un día antes, pues colocamos, armamos, vemos el altar, ¿no? Lo hacemos ahí entre todos. Y eso es una dinámica muy bonita, precisamente, que no tenemos que perder y que nos ayuda a unirnos, que es lo que hemos estado comentando en las pláticas, independientemente del tema de seguridad social que veamos. Y en esta ocasión yo únicamente, derivado de esto precisamente, de estas fechas que acabamos de pasar de Días de Muertos, pues hay, y ustedes seguramente ya lo han escuchado en diversas medios, ¿verdad? Incluso hasta en películas se ha recreado esta situación, pero se habla de que una persona, cuando está a punto de fallecer, de irse, recuerda, o en esos momentos difíciles, no necesariamente en el momento en que pues ya está en esta etapa, sino en situaciones difíciles, se recuerda o pasan por la mente, se dice, pues los recuerdos de toda la vida, ¿verdad? Ese proceso tal vez desde que se tenga pues esa conciencia, esos recuerdos de niño, pero es como una película, se dice, ¿verdad?, que pasa por la mente de la persona, pues de toda su vida, ¿no? Eso lo hemos visto en diferentes, como comentábamos, tal vez en alguna película, o se ha hablado. Incluso hay un testimonio médico en el que en alguna ocasión una persona que está tomándose una tomografía y en ese momento, bueno, fallece,
antes, unos minutos antes, ellos viendo precisamente en la tomografía, ven cómo se activan precisamente esa parte de la mente que se encarga de los recuerdos. Entonces, ahí de alguna manera y médicamente pues se podría hablar de que sí, efectivamente, pues se recuerda, se hace un recorrido de todos estos recuerdos de nuestra vida. Y con esto voy a que en este proceso, en esta película de los momentos más, porque lo que se recuerda pues, son los momentos más significativos de cada persona, pues precisamente, ¿qué están en esos recuerdos? Pues las personas más queridas. No están objetos, están personas en esos recuerdos, momentos que dieron la mayor felicidad. ¿Y quiénes estaban en esos momentos? Personas. Las personas que más queremos, las que más nos quieren, esos son las situaciones que pasan en esta película. Y ese es el punto que quiero tomar en esta reflexión. Precisamente lo más importante de nuestra vida son las personas que nos rodean. Y está comprobado, como lo hemos comentado, ¿no? Que en esos recuerdos, pues siempre son, o en esas vivencias, pues son las que dieron más felicidad a la persona, más emoción, más emotivas, y que pues seguramente esos recuerdos son de las personas, como lo comentamos, que más se ha querido, que más tal vez nos han querido. Entonces hay que enfocarnos en eso, hay que enfocarnos que realmente lo más importante de nuestra vida, aparte de muchas cosas que son importantes, porque no se demerita de esto no es, el dinero no es importante, claro que es importante, pero lo más importante son las personas que nos rodean, las relaciones que tenemos con las personas, las emociones que tenemos con las personas, el cariño, el amor, el gusto de las personas que nos rodean. Entonces hay que fomentar y hay que cuidar esa relación con estas personas. ¿Y quiénes son generalmente? Nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos más entrañables. Entonces, esas son las relaciones que tenemos que cuidar, de esas personas que son las que nos producen felicidad y que ojalá nosotros les produzcamos lo mismo, ¿verdad? Pero esas son las mejores relaciones que podemos tener y hay que cuidarlas, hay que crecerlas, hay que corregir si estamos cometiendo algún error en esas relaciones, porque es lo más importante en nuestra vida. Entonces, esa es la consigna y ese es el mensaje de esta plática. De verdad, hagamos reflexión en que lo más importante en la vida, y es lo único que nos vamos a llevar, es esos momentos felices, esos momentos gratos, esas emociones, ese cariño, ese amor, esas vivencias con las personas que más queremos. Entonces, hay que hacer mucho por esa relación, no poquito, mucho por esas relaciones. Hay que esforzarse, hay que cuidarlas día a día. Si no lo ha hecho, ya tiene mucho tiempo que, ay, de verdad, uno reflexiona y dice, bueno, no he hecho lo suficiente. Hoy hay que hacerlo a partir de hoy. Todo eso se puede con un abrazo. Es más, se van a sorprender a su familia cuando lleguen y los abrace a todos con mucho cariño. ¿Qué importa? Que digan, ay, ¿qué le pasa? No importa. Usted sabe que ese es el momento en el que tiene para abrazarlos a todos y mostrarles su cariño. Entonces, hay que demostrar mucho nuestro cariño a todas las personas que están con nosotros, como lo comentamos, porque hoy están, mañana no sabemos. Entonces, pues hay que demostrar ese cariño. Yo creo que es de las cosas más importantes que como seres humanos podemos hacer. Entonces,
Esa es la reflexión del día de hoy. Espero que de verdad lo hagan algo, un detalle, aunque sea un detalle, pero háganlo. Un beso, un abrazo, una palabra, un cariño, háganlo, de verdad. Y van a ir creando esa cultura si es que no la tienen y si la tienen la van a acrecentar más. Entonces, pues muchas gracias de verdad por toda su atención y estamos aquí en una próxima plática.